Y en esta ocasión tenemos acá una gran escritora. Ella es Edna Lorena Cuesta y nos ha sorprendido a todos con un maravilloso libro que se llama Clemencia en el mar de las linfas. Edna Lorena, maravilloso tenerte acá en nuestro programa Percepción. Edna, muy bienvenida, qué alegría, qué orgullo. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre temas literarios, pero primero queremos presentarte. Cuéntanos un poquito de ti. Pues muy contenta con mi familia y agradeciendo como esta segunda oportunidad pues que me dio la existencia de estar acá. Yo diría que esa es como la palabra de este cierre del 2024, es agradecimiento, como que no encuentro otra. Me encanta eso, agradecer. En Percepción agradecemos mucho y creo que esa es una gran enseñanza que nos trae Edna en su libro. ¿Por qué? ¿Qué me gustó del libro, Edna? Te lo confieso. El simbolismo, la metáfora, ¿cierto? ¿Qué les contamos a ustedes? Edna atravesó por un tema ahí de enfermedad, pero lo recubrió un poco, lo resignificó, hizo una metamorfosis maravillosa en ese libro. Y quiero que nos cuentes qué significa ese símbolo, esa metáfora en el libro, que es muy bello. Pues Lili, lo que pasa es que encontré o confirmé que cuando uno utiliza metáforas, cuando uno hace uso de esas figuras literarias, pues uno como que nutre mucho más las experiencias de vida, ¿cierto? Digamos que yo no me quería quedar solamente en la anécdota, ay, tuve cáncer, bueno, me recuperé, bla, 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 sino que precisamente quería compartir, como dices tú, todo ese simbolismo, que finalmente es todo eso que tiene uno adentro, que hace catarsis y que lo pone en un papel. Entonces sí, todo el que lea el libro se da cuenta que, pues bueno, hay lenguaje poético, hay metáforas. Por ejemplo, sola manera de ejemplo, alguna vez compartí habitación con una muchacha con cáncer de hígado y resulta que estaba muy mal, ya estaba pues agonizando. Por la noche pues se complicó y se murió. Ella pues la llevaron a UCI y bueno, lastimosamente no pudo seguir. Entonces a ella le hice de hecho un capítulo donde la comparo con un ave, con una mujer pájaro, ¿cierto? Que ya no puede volar, que tiene un tono ámbar en su cuerpo. Todo eso es metáfora y todo eso como que le ayuda a uno a, yo no sé, como acercarse a esas realidades tan difíciles. Y yo quisiera saber, antes de que Carlos pregunte, metafóricamente o simbólicamente, ¿quién es Clemencia? ¿Quién es el mar? Y obviamente las linfas, que nos cuentes un poco allí qué simboliza cada una. Claro, Clemencia en el mar de las linfas. Bueno, empezar un poquito como de atrás para adelante. Lo que pasa es que este fue un cáncer líquido, un linfoma no Hodgkin, y yo todo el tiempo como que hacía esa comparación con un mar tóxico, como con aguas contaminadas. De ahí eso de mar de las linfas, porque tiene que ver también con lo linfático y con el cáncer líquido. Y Clemencia, pues es nada más y nada menos que la cuidadora, que a partir de ellos yo también le hago un homenaje a todos los cuidadores de pacientes oncológicos. Y Lili, Clemencia, tú sabes que tiene mucha carga también simbólica, ¿cierto? La clemencia es como pedir salvación, pedir auxilio, es como venga, atiéndame que necesito de usted. Entonces, eso es como el juego, Clemencia en el mar de las linfas. Qué hermoso, Bueno, maravilloso. Edna es hija de una enfermera, de un poeta, de alguna manera hizo o atravesó, digamos, un posgrado en literatura, una maestría, tenemos entendido, y logró entonces a través de este ejercicio escritural, ideográfico, generar, digámoslo así, un texto que trasciende, digamos, el tema personal, el tema del ego y que va a otras personas, que se conecta con otros elementos sintomáticos de otros pacientes, pero que de alguna manera perviven unas voces. Contanos un poquito de cómo fue ese fraseo, cómo empezó esa novela, cómo la ibas amalgamando, cómo ibas construyendo cada uno de los capítulos, las voces que allí se manifiestan. Bueno, hablemos un poquito del proceso literario también. Sí, bueno, pues digamos que no es que tenga como un estilo definido, pues que uno diga es novela, no. Ahí hay una mezcolanza, digamos que yo soy hija, puedo decir hija como de la crónica que nos enseñaban en la universidad, me apasiona mucho la crónica, los detalles, y eso tiene epistolar, pues tiene como estilo carta, poesía, un poquito de crónica, bueno, en fin. ¿Cómo empezó todo? Yo había como mandado unos mensajes ahí sueltos en redes sociales y algunas personas me decían, Edna, usted debe hacer un libro.
pues como que les gustaba de pronto ese tono o esa forma en que yo tenía de expresar. Dije, bueno, ¿cómo vamos a abordar este asunto? Entonces yo no quería como contar la historia de una paciente con cáncer, sobreviviente, muchos aplausos, bla, 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 no. Yo lo que quería era ser como más honesta y como mostrar pues también mi percepción. Entonces algún día dije, ve, ¿por qué no darle voz a mi mamá y también poner mi voz, ¿cierto? Hacer esa mixtura ahí, ese tejido entre las dos voces. Y fue así como empecé a pensar, bueno, mi mamá cómo habla, cómo se expresa, qué muletillas utiliza, ¿sí? Y dije, ve, sí, entonces la parte anecdótica se la dejé a mi mamá. Entonces ella cuenta como el día a día, así como hablan las mamás en esta zona del país, ¿cierto? Ella me dice mi muchacha o mi bizcocha. Entonces ella dice, por ejemplo, mi bizcocha hoy amaneció un poco más amarilla, alumbra como esa lámpara, ¿cierto? Es como hablan aquí las mamás. Y ya mi voz es un poquito más poética, más simbólica, más ahí cargada de subjetividades. Me encanta Edna, y esto es como un homenaje a esa cuidadora que fue su mamá, que además es enfermera, pero también a todos los cuidadores, ¿cierto? Es un aprendizaje, es la voz de catarsis, de sanación que muchas veces necesita ese cuidador, que también se carga, que también siente, que también tiene emociones, y creo que el libro también es una resignificación a ellos, Edna, dime si no. Sí, y pues lo que pasa es que también uno en esta situación se da cuenta que el cuidador en Colombia necesita mucha atención, ¿cierto? Mucho apoyo. Lastimosamente en mi proceso varias veces como que le peleaba a este sistema, ¿sí? Porque veía a mi mamá dormir en una silla Rimax, por ejemplo, sin una cafetera, sin en qué entretenerse o en qué desahogar un poco esas emociones tan fuertes. Entonces yo sí creo que hay que, esto además de ser un homenaje al cuidador, es un llamado, un grito al sistema de salud en Colombia para que les ponga cuidado, porque ellos son nuestro bastón, entonces necesitan también cuidado. Bueno, muy bien. Edna nos muestra a través de este libro, de este texto, que no hay cómo naufragar, digamos, en ese mar tóxico, sino que hay una salida terapéutica a pesar de todas esas vicisitudes que se van presentando. Y que precisamente la otra voz que anida en ese libro fue una de esas voces que ayudó a que ella pudiera salir de allí y tuviera un ancla hacia un mar un poco diferente. Hoy la tenemos aquí con nosotros en cuerpo presente, y eso significa entonces que es posible sanar, que la esperanza está ahí siempre construyéndose, y que nosotros a través de diferentes métodos como la palabra, como el abrazo, como la ternura, como algo de aliento que ayude al otro, podemos ir construyendo, digamos, un tejido que nos permita en esta contemporaneidad ir más allá de esos conflictos que vamos viviendo día a día. Edna, un mensaje final para esas personas que están pasando por ese proceso o que de alguna manera pues necesitan una voz de aliento en un momento como ese, como el que tú ya atravesaste. Bueno, yo les diría, para empezar, que no se pongan a trascender y a pensar en grandes temas como la muerte o la vida. No, como dicen pues los budistas, concéntrese en el ahora, ¿cierto? Y en las cosas pequeñas, en el diálogo que tenga con su cuidador, por ejemplo. Disfrútese, sí, el momento. Ah, está haciendo sol, ve, qué chévere, o sea, siéntalo. No se ponga ahí a desgastar su cabeza y su corazón con cosas demasiado trascendentes. Bueno, lo otro es, exprese eso que está sintiendo de la manera que a usted le guste, pintando mandalas, hablando, cantando. No se trague esos sentimientos, ¿sí? Y piense que más o menos esto es temporal, ¿cierto? Que en este momento está recibiendo quizás un tratamiento de quimioterapia que puede salvarlo. Entonces, nada es para siempre, como dice la frase, entonces eso sería como otro consejo. Y finalmente, y aunque suene un poquito romántica, pero yo creo que el gran salvador en estas situaciones es el amor de los nuestros. ¿Sí? Y puede que no sea la mamá o el papá, puede que sea un amigo, una hermana, o sea, aferrarse a eso. Y tú dices algo muy lindo para cerrar también, que diste esa batalla, que obviamente que cuando se le gana el cáncer o no se le gana, también hay un símbolo ahí. Quisiéramos que lo retomes acá,
para que en tu libro, ojo, los invitamos a leer el libro, por supuesto, para que vean todas estas metáforas y toda esta introspección que hizo Edna con el simbolismo y con la sanación, porque yo creo que esos simbolismos y ese de pintar mandalas o de pintar obras de arte, o en este caso de escribir, es la sanación más profunda que uno puede tener. En tu caso, eso te hizo ganar esa batalla. Claro que sí. Bueno, yo no le llamaría batalla, sí, o cuando uno le dice, nada, eres una guerrera, uno dice, realmente no estoy en una guerra con espada, porque no, realmente hasta uno es como un paciente ahí acostado. Espera. La paciencia es lo que a uno lo llama en este caso. Y bueno, el arte sana, definitivamente, y sí, hay una cantidad de intangibles que uno puede apropiarse. Exacto. Intangibles. Pensar en algo diferente, crear un cuento, no se necesitan grandes cosas para sanar. Creo que uno mismo tiene ahí sus propios recursos. Eso tú los llamas intangibles. Y Sí. cuando de alguna manera te recuperas de esto, que no lo llamas batalla, me encanta, ¿cierto? Porque es más como una introspección, un Sí. viaje internamente. Una pausa. Una pausa. ¿Cómo vuelves a esta vida? Tú dices algo allí muy bello, como para volver a esta vida, disfrutar el momento, estar en el presente, como para cerrar un poco y decirle a todos los que nos ven en percepción, vivir el momento, cada segundo, cada esencia, lo elemental. Sí, sí. Pues yo estuve casi un año en una habitación de hospital, recibiendo quimio, luego radio, bueno, y ahí uno se da cuenta que es que el mundo de afuera está en una competencia y en un afán impresionante. Entonces como que la gran lección es esa, salir de ahí y decir, bueno, cojámosla con calma, respiremos más, no nos tomemos las cosas tan a pecho, tengamos una intención más bondadosa hacia el otro, ¿cierto? Si el otro me ofende es porque quizás tiene algún lío, no es conmigo, o sea, esa es la gran lección de tomarse la vida más serenamente. Me encanta, y esa pausa la vamos a tener siempre acá en Percepción, que también es uno de nuestros mensajes, respirar, calmarnos, reflexionar, como nos dice Edna, con este libro y con esa experiencia de vida maravillosa. Edna, un abrazo, gusto en tenerte acá. Gracias. A ustedes, Carlos, Lili, muchas gracias por tenerme acá. El libro, si lo quieren leer, lo que sea, yo se los mando y ahí está. Nos encanta. Va a aparecer. Y de toda la información. Un abrazo, gracias por estar acá. Chao.